La francmasonería o cualquier otra sociedad secreta o discreta a las que la mayoría de conspiracionistas otorgan un gran poder de decisión, no son más que simples células de un organismo gigantesco de centralización del poder político y económico que es el Estado, ¿no? Y bueno, estas sociedades discretas o secretas cumplen una función que puede ser importante, pero que como toda célula desea sobrevivir y reproducirse. Pero todas ellas trabajan activamente en los mismos objetivos que tiene el organismo en su conjunto. Centrar exclusivamente la atención en el papel de estas sociedades discretas o secretas, como los jesuitas, la Orden de Malta, los Rosacruces, etcétera, es un problema de miopía. Es prestar mucha atención al detalle y carecer por completo de una visión de conjunto. Yo no voy a negar que estas sociedades discretas o secretas existen, han existido, que tienen y sobre todo han tenido un papel destacable, relevante en las actuaciones del poder. Pero tampoco hay que olvidarse que cada sociedad ha sido impulsada, creada por un Estado determinado, ¿vale? Forman parte de la estructura de poder de la jerarquía de ese Estado. Por ejemplo, el rito escocés de la masonería está íntimamente vinculado con el Estado británico, o el Gran Oriente masónico está claramente vinculado al Estado francés, o, por ejemplo, la Compañía de Jesús, los jesuitas, es el ejército ideológico del Estado Vaticano, o el Opus Dei forma parte o formó parte en sus inicios, ¿no?, con el régimen católico de Franco. Y Estados Unidos de América también se ha apoyado, ha fomentado, ha generado determinadas sociedades secretas que han crecido en las últimas décadas, como por ejemplo los Skull and Bones o Bohemian Grove. ¿Existen? Pues sin duda, ¿no? ¿Algunas de ellas cometen crímenes abominables? No me cabe la menor duda. De hecho, tengo constancia de ello. ¿Tienen poder? Por supuesto. ¿Dominan el Estado? En absoluto. Están conformadas por personajes que desean un ascenso social en las estructuras de poder político y económico, al tiempo que difunden una determinada ideología o cosmovisión acorde a los intereses estratégicos del Estado que las promueve. El francmasón tenía poder, el jesuita tuvo poder, los knights, que son los miembros de las Skull and Bones, tienen poder, sí, pero no por haber sido admitidos en esta sociedad secreta, sino por ocupar un alto cargo de relevancia en la estructura de ese gran organismo del Estado capital. El poder siempre lo otorgan las instituciones, que son las que tienen poder real, y no la logia a la que puedan pertenecer de manera privada estos burócratas, estos militares, estos banqueros o lo que sea. Cuando la ideología que cada una de estas sociedades secretas o discretas promueve deja de ser de utilidad al estado de referencia, estos grupos de apoyo dejan de recibir financiación, sus miembros, sus acólitos, ya no son propuestos para ningún cargo político o económico y, como las células inservibles de un organismo, mueren y su función la pasan a ocupar otras células. Qué casualidad que lo que nunca muere es el Estado, el ejército y las Fuerzas Armadas. No voy a negar que efectivamente estas sociedades discretas han tenido una influencia significativa, sería faltar a la verdad. Tampoco voy a negar que no me gustan en absoluto. ¿Por qué no me gusta la masonería? ¿Por qué no me gustan los jesuitas? ¿Por qué no me gustan estas sociedades discretas? Pues por tres razones. La primera es porque actúan en las sombras, que es algo cobarde y nada democrático. Yo soy más de dar la cara. Segundo lugar, porque son elitistas. Y yo no estoy de acuerdo con que haya una minoría, una élite que tenga el poder. Y en tercer lugar, porque la mayoría de estas sociedades, a lo largo de la historia, han defendido ideologías que yo rechazo.
En general rechazo todos los sistemas de creencias, todas las ideologías, todas las teorías, pero hay algunas que son especialmente nocivas, como el culto al Estado, el capitalismo, el gnosticismo o el luciferianismo, que muchas veces defienden estas sociedades discretas. Es curioso que hoy en día los únicos que otorgan respetabilidad a la masonería son los conspiracionistas, que son curiosamente sus supuestos detractores. Estas sociedades nos han vendido la moto de que guardan un gran secreto, se han rodeado de un halo de misterio, no quieren revelar cuáles son sus rituales, ¿no? Pero cuando alguno de ellos se va de la lengua y podemos comprobar en qué consisten esos rituales masónicos, por ejemplo, podemos comprobar que la mayoría de estos rituales son bastante estúpidos, son infantiles y solo en el mejor de los casos son alegóricos. ¿Qué le va a revelar la masonería a la humanidad? Que la humanidad no sepa ya a estas alturas de la película. ¿Tan tontos somos los miembros de las clases populares que desconocemos cosas que esa minoría elitista sí conoce? Y si fuera cierto que los masones o los rosacruces o toda esta gente guardan grandes secretos, ¿no sería inmoral y antidemocrático que no quieran compartir su sabiduría? Yo he tenido algunas conversaciones privadas con mi amigo José Luis Ruiz de Plural 21, que sabe mucho de estos temas, ¿no? He aprendido mucho más hablando con él que no leyendo el libraco sobre la masonería que escribió César Vidal, ¿no? Que menuda cara se me quedó cuando acabé el libraco de César Vidal sobre la masonería y dije, pues este tío no ha dicho absolutamente nada, ¿no? Sé exactamente lo mismo sobre la masonería que sabía antes de leer el libro, ¿no? También sé que José Luis es mucho más prudente y sensato que yo, es más espiritual que yo, y yo solo puedo ver, lo siento, a este tipo de sociedades discretas como chiringuitos para conseguir contactos y poder ascender en las diferentes jerarquías de las instituciones estatales y capitalistas. En cambio, los divulgadores del conspiracionismo otorgan a la masonería una respetabilidad y una influencia de la que en realidad carece, exagerando su poder real y su razón de ser. Para todos estos conspis que creen que la masonería es más de lo que realmente es o ha sido, les recomiendo que escuchen una canción que considero genial, que se titula Soy masón, de Pablo Carbonell. Es el mejor retrato que se ha dibujado jamás de la masonería. Una solemne estupidez, tan estúpida como el propio Carbonell, pero que con sus tonterías consiguen ganarse muy bien la vida. Que admita la influencia que ha podido llegar a tener o que han tenido este tipo de sociedades no quiere decir, ni mucho menos, que sean el máximo poder de ese organismo que podríamos denominar Estado gran empresa capitalista. ¿Qué función ha tenido históricamente la masonería y el resto de logias, ¿no?, desde que nacieron en el siglo XVIII? Pues yo las considero entidades de captación e influencia. Captación e influencia, es decir, determinados grupos de poder establecen una red de logias con el objetivo de captar y formar a futuros miembros que les serán de mucha utilidad y les deberán lealtad. Y a cambio, estas personas son recompensadas, se verán beneficiadas por su ingreso en estas sociedades, ¿no? Un ejemplo muy visible es el del Opus Dei, que si formas parte del Opus, pues vas a conseguir, en primer lugar, los contactos que necesitas para mejorar tu estatus político y económico. A lo mejor el hecho de pertenecer, de que te admitan en esta sociedad en concreto, te sirve para que te nombren a ti y no a otro en un cargo institucional. O te permite que tu empresa y no otra sea la que reciba el contrato sustancioso con alguna administración del Estado. O que a este artista, a este escritor o a este intelectual sea el que le den el premio Nobel, el premio Príncipe de Asturias y no otro. Es decir, es una especie de acuerdo para captar a gente para que realice un trabajito, ¿no? Por lo tanto, queda claro, en primer lugar, que el Estado siempre está detrás. La sociedad secreta no domina al Estado. La sociedad secreta es el trampolín que permite a sus acólitos conseguir
un cargo de poder, pero ese cargo de poder real, siempre lo otorga la estructura del Estado. El poder lo tiene el Estado, no el grupo de trepas que pelean como buitres por conseguir un puesto dentro de esa estructura gigantesca. Porque si decidimos saltarnos la lógica e invertir los términos para asegurar, como hacen los conspiracionistas, que el Estado es esclavo de estos grupos de poder y no al revés, hay como mínimo 3 aspectos que no tendrían explicación. El primero de ellos: ¿por qué hay tantas logias, sociedades discretas y grupos diferentes? Porque cada divulgador de teorías conspiracionistas propone a uno en concreto como el que domina el mundo. En una página web vamos a leer que son los Illuminatis. En otra vamos a leer que son los judíos. En otra vamos a leer que son los jesuitas. En otra que son los Rothschild. En otra que sí es la Orden de Malta. ¿En qué quedamos? A ver si os ponéis de acuerdo. La respuesta es simple. Ningún grupo de poder domina el mundo. Ningún grupo de poder domina siquiera un estado en concreto. Quienes dominan el mundo y compiten por ello son todos esos organismos gigantescos y monstruosos con ejército llamados estados. En segundo lugar, si los estados están a sus pies, todos los estados deberían ser víctimas de masones y de jesuitas. Pero resulta que en China estas sociedades no parecen tener influencia alguna, porque como China es una dictadura tradicional, todos los cargos políticos, empresariales y administrativos se nombran a dedo. En cambio, en Occidente tenemos una falsa pretensión de democracia, que en realidad no es democracia, es un sistema parlamentario, que impulsa la creación de partidos políticos públicos, pero también partidos secretos, como estas logias, que están conformados por personas con voluntad de poder que quieren mamar de las tetas de la loba Luperca, de la loba capitolina. Y la loba es quien da de mamar, no al revés. Es el Estado el que da de mamar a todos estos masones y a todos estos trepas, no al revés. Y la otra incongruencia. El mismo poder de influencia que tienen estas familias o logias los tienen otros muchos organismos que no reciben ninguna atención por parte de los teóricos de la conspiración. Antes he calificado a la masonería como entidad de captación e influencia. ¿Y acaso no son lo mismo las universidades? ¿Qué son, por ejemplo, las universidades y colegios más prestigiosos del mundo occidental? Yale, Eton, el Trinity College. Son entidades de captación e influencia. Si quieres que tu hijo se codee con el pijerío de tu ciudad, no lo lleves a un colegio público, llévalo a las monjas, como hacían en mi barrio. Claro, si tu hijo estudia en Eton, tienes todos los números para que algún día llegue a ser nombrado ministro o director ejecutivo de una gran empresa. ¿Eso quiere decir que el colegio inglés Eton domina el mundo? ¿O al menos domina el Reino Unido? Por supuesto que no. ¿Quién ha tenido más influencia en la historia del pensamiento y la cultura occidental contemporánea? ¿La masonería o las universidades? Yo diría que las universidades, por poner un ejemplo. El feminismo. ¿Quién ha conseguido que tantas y tantos incautos se hagan feministas? ¿Lo ha conseguido la masonería? ¿Lo han conseguido los jesuitas? ¿Ha sido el Opus Dei? ¿O más bien han sido las universidades, el sistema educativo, las leyes feministas, las ONGs financiadas por el Estado, las actuaciones judiciales y policiales y las campañas publicitarias de la gran empresa las que han conseguido convertirnos a casi todos en feministas? Igual que las universidades y los colegios, son muchos los espacios que se utilizan como entidades de captación e influencia. Pongo otro ejemplo, ¿no? La clase política nacionalista catalana, ¿no? El régimen pujolista. ¿De dónde sale esta gente? ¿De la masonería? Pues, a lo mejor algunos masón, no digo yo que no. Pero qué casualidad que muchos de estos dirigentes nacionalistas catalanes se formaran en un colegio en concreto, que es el Colegio Alemán de Barcelona. Quizá por eso el nacionalismo catalán a veces es tan nazi, ¿no? También el Centro Excursionista de Cataluña ha tenido un papel importante para captar, influir
ideologizar a todos estos nacionalistas catalanes, ¿no? O, por ejemplo, una organización católica llamada JOC, Joves Obrers Cristians, también ha tenido una gran influencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue influenciar? Pues, por ejemplo, ¿por qué la mayoría de los jóvenes catalanes de los años 90 y 2000 se hicieron mayoritariamente indepes, independentistas? ¿Por la influencia de la masonería o por la influencia del sistema educativo estatal, de la TV3, que es la televisión estatal, y de toda una red de splice, que es el nombre que reciben en Cataluña los grupos de jóvenes que se dedican a hacer excursiones, ¿no? Y que estos splice están obviamente sufragados con dinero del Estado, de los contribuyentes, ¿no? Con lo cual, podríamos decir que los splice dominan Cataluña en la sombra, simplemente por la capacidad para influir ideológicamente y para que de los splice catalanes salgan luego futuros dirigentes políticos nacionalistas. O simplemente estos splice son herramientas que usa el Estado para captar y adoctrinar a sus futuros cuadros de mando. Y es que hay muchas formas de tener influencia política sin necesidad de formar parte de los Rosacruces o de una sociedad secreta de este tipo, ¿no? Por ejemplo, ser directivo de un club de fútbol, ser socio del Liceo de Barcelona, que es un teatro, pertenecer al Real Club de Polo de Barcelona, que es muy elitista, o por ejemplo en Madrid que te acepten en Alma. Alma es un club elitista solo para mujeres que existe en Madrid. O, por ejemplo, hacer ver que eres muy altruista y colaborar en proyectos solidarios del Rotary Club. O, por ejemplo, pertenecer a lo que se llama el think tank de un partido político. Todas estas son oportunidades magníficas para que cualquier persona ambiciosa llegue a ser nombrado para conseguir un puestecito de poder en las instituciones de poder real, que son las estatales. Incluso a pequeña escala también existen pequeñas masonerías, ¿no? Una persona de clase trabajadora puede conseguir buenos contactos y adquirir cierta influencia en su comunidad local si, yo que sé, asiste a la misa de la iglesia de su barrio y colabora en las actividades de la asociación de vecinos, o si tiene un cargo en la asociación de padres del colegio de sus hijos, o si se disfraza de rey mago en la cabalgata de reyes. ¿Eso lo convierte en la persona que rige el destino de todos los habitantes de su barrio? Yo creo que no.